Un saludo a todos los participantes de este foro. Voy a iniciar mi exposición sobre los retos éticos que presenta la inteligencia artificial. Retos reales, preocupantes, porque no es fácil afrontar lo que se nos viene encima con este uso de la inteligencia artificial. Y voy a iniciar mi exposición, mi breve exposición, acudiendo a Russell y Norvig, quienes describen en sus publicaciones los 4 sistemas de inteligencia artificial que pueden afectarnos o que nos afectan directamente y que nos pueden ayudar a la hora de hacer este análisis o esta reflexión. El primero de ellas es el sistema que actúa como humanos, el segundo el que piensa como humano, el tercero el que piensa racionalmente y el cuarto que actúa racionalmente. Fíjense ustedes que es como un proceso, una graduación hacia lo más elevado del ser humano. Los primeros, que actúan como humanos, son capaces de procesar el lenguaje natural, representar incluso el conocimiento, razonar automáticamente y aprender para adaptarse a las nuevas circunstancias. El segundo, aquellos que piensan como humanos, son capaces de automatizar operaciones mentales, por ejemplo, la toma de decisiones o la resolución de problemas o incluso el mismo aprendizaje. El tercer sistema es el que piensa racionalmente y por tanto trata de emular, de imitar el pensamiento lógico racional y alcanzar conclusiones de acuerdo a una serie de leyes universales del pensamiento definidas, por supuesto, por la lógica. Y el último, que es el más interesante, que son aquellos que tratan de ampliar la racionalidad más allá de las leyes de la lógica e incluso incluyen otros elementos como la incertidumbre, la autonomía en el cambio, etc. Pero antes que nada quisiera que nos hiciéramos algunas preguntas que considero clave para poder afrontar el tema. La primera, ¿estamos dispuestos a asumir las consecuencias que puede tener trastocar los cimientos de nuestra especie? Porque ya lo han señalado muchos autores que han desarrollado toda la teoría del transhumanismo, incluso del posthumanismo, el peligro de poder ir avanzando o transitando hacia una situación en la que la especie humana misma está en peligro, incluso algunos hablan de extinción como especie. Otra pregunta importante, ¿el ser humano debe adaptarse a la máquina o la máquina debe ser adaptada a la naturaleza del ser humano? Esta pregunta obviamente es absolutamente necesaria para poder afrontar el tema que estamos viendo. ¿Podría el sistema de inteligencia artificial afectar la autonomía humana al interferir en la toma de decisiones de las personas de un modo habitual? ¿Son las personas conscientes de que están actuando, interactuando o relacionándose con un agente no humano? Este es uno de los peligros que tiene la realidad virtual hoy en día, que a veces esa realidad virtual, con esos aparatos que nos ponemos en los ojos, nos sacan de la realidad que yo llamo realidad real, auténtica, para llevarnos a otra realidad que nada tiene que ver con la realidad física que estamos experimentando a nuestro alrededor. Y esto, desde todo punto de vista, supone, si no se usa bien, si no se es consciente de estar en una realidad virtual, podemos caer en una situación de incertidumbre, incluso no solamente ya psicológica, sino ya casi que metafísica. Si el sistema de inteligencia artificial mejora o aumenta las capacidades humanas, ¿qué mecanismos existen para controlar ese aprendizaje? No solamente qué mecanismos, sino cómo se decide, cómo se realiza o cómo se toma esa decisión. ¿Existe alguna manera de afrontar el daño potencial que pueda provocar la inteligencia artificial cuando no se usa con criterios éticos? Bueno, lo mismo que sucede cuando
utilizamos mal un arma, por ejemplo, una arma atómica que puede tener, o la energía atómica que puede tener consecuencias maravillosas, pero al mismo tiempo consecuencias desastrosas, nefastas. Los sistemas o artefactos inteligentes son capaces de dar cuenta de sus propios actos, son responsables, como si lo somos nosotros, de sus actos y decisiones, de la manera en que las personas lo hacemos. Es decir, la inteligencia artificial se le puede atribuir alguna responsabilidad de lo que está haciendo. Voy a acudir a Martín García, quien ha desarrollado a lo largo de estos años interesantes reflexiones e incluso ha escrito interesantes libros sobre la incidencia de la ética en la aplicación de la inteligencia artificial. Él señala algunos riesgos, yo creo que eso es interesante tenerlos en cuenta, que él llama riesgos potenciales de la inteligencia artificial. En general dice, hay un riesgo que es el primero que señala, es la destrucción de los puestos de trabajo, porque evidentemente la inteligencia artificial y los robots van a ir supliendo al ser humano. Pero sobre todo, él señala un dato interesante, que entre el 21 y el 28% o 38% de los empleos en países desarrollados podría desaparecer a causa de la digitalización y la automatización de la economía. Bueno, esto ya podemos entender que traería consecuencias directas en el ámbito laboral. La segunda, la manipulación, a mí me parece más interesante. Tiene que ver con la manipulación, seguridad y vulnerabilidad. Es decir, primero, que es más fácilmente a través de la inteligencia artificial hacer efectiva la manipulación que pueden realizar quienes detentan el poder en cualquiera de sus ámbitos, económico, político, moral, religioso, etc. Las decisiones ya impuestas de alguna manera por la inteligencia artificial, evidentemente siempre van a tener un sesgo concreto y las conclusiones no serán las conclusiones integrales, completas. Lo más importante es que la tecnología, la inteligencia artificial puede ser perfectamente manipulada para distintos fines, como puede ser manipular unas elecciones, manipular la decisión personal, manipular incluso los gustos, modificar una cantidad de actitudes humanas que teóricamente podrían ser producto de una decisión libre, pero que en la práctica no lo serían. Transformación de las relaciones humanas. Bueno, ese ya es un consenso universal que los dispositivos móviles, las redes sociales, producen en nuestras habilidades cognitivas y en nuestra estabilidad emocional e incluso en nuestra salud física, producen cambios, incluso dependencias. Ya hoy estamos hablando de la adicción a las redes sociales. Ya eso es un problema real, concreto, que los psicólogos tienen que estar afrontando permanentemente. Esa proliferación de dispositivos dotados de inteligencia artificial, a los cuales nosotros delegamos nuestras decisiones y nuestras decisiones, podría obviamente llevar a una pérdida significativa de las habilidades personales. Luego habla de erosión de la sociedad civil. Bueno, ya lo estamos observando en diversas manifestaciones humanas a lo largo de todo el planeta, como esos espacios teóricamente abiertos por los nuevos dispositivos electrónicos esconden en muchos casos intereses políticos y económicos concretos, y nosotros, sin darnos suficientemente cuenta de ello, nos dejamos llevar. Y esos espacios o esos intereses pues van distorsionando la opinión pública e incluso cercenando la pluralidad de pensamiento o los distintos puntos de vista que podemos tener ante la realidad que se nos presenta. Ahí está el caso de los
de los chatbots programados que van llevándonos hacia donde ellos desean. La inteligencia artificial también presenta una serie de riesgos a nivel particular. Por ejemplo, lo que podríamos llamar ausencia de responsabilidad. Porque la pregunta que debemos hacernos es, ¿quién es responsable de los daños producidos en caso de que alguno de los dispositivos de la inteligencia artificial opere de una manera errónea, inadecuada, o tome una decisión que resulte perjudicial para las personas o para las otras personas? ¿Quién es el responsable? Por ejemplo, si un automóvil, esos automóviles eléctricos, autónomos, pues por algún motivo deja de funcionar o no funciona bien y produce un daño. Cuando choca contra otro automóvil, se lleva por delante a una persona, se estrella contra una casa. Bueno, el daño producido, ¿quién lo asume? ¿Quién lo asume? ¿Quién es responsable? ¿Quién rinde cuenta de las acciones de la inteligencia artificial? Luego está el riesgo de lo que llaman ellos la explicabilidad y que yo señalo como inexplicabilidad. Es decir, allí hay un tema porque hay muchas cosas que forman parte en este momento de la inteligencia artificial, de lo que podemos entender como inteligencia artificial, pero no está bien, no hay una clara explicación de cómo funcionan estos sistemas, a qué me estoy comprometiendo yo, o qué es lo que está sucediendo al yo usar la inteligencia artificial. Y entonces a veces puede haber conclusiones o resultados que no tienen explicación, pero como fueron producto de la inteligencia artificial, que se supone que es mucho más perfecta incluso que nuestra propia inteligencia, entonces no tenemos cómo reaccionar ante ella. Luego, lo que yo llamo la parcialidad, es decir, es evidente que la inteligencia artificial está realizada por alguien, programada por alguien, y por tanto siempre habrá detrás una intencionalidad. Siempre tendrá un sesgo o incluso prejuicios, dependiendo de la actitud o del pensamiento que tenga la persona que está dirigiendo o ha dirigido ese proceso de la inteligencia artificial. Por último, quiero señalar la ausencia de privacidad, que es muy importante, porque evidentemente el potencial que posee la inteligencia artificial supone que debería llevarnos a ser muy prudentes en su uso, pero en la práctica lo que se está viendo es que nos estamos dejando llevar sin control y sin poner nosotros, sin decidir nosotros, incluso utilizo esta palabra prudencia porque es la que nos lleva a decidir el modo más adecuado. En este caso sería el modo más adecuado de usar la inteligencia artificial. Por tanto, ahí estaría, lo negativo sería la imprudencia, o en este caso la falta de privacidad también, porque obviamente atenta contra nuestra propia privacidad, en cuanto que la inteligencia artificial ya sabemos que es como una pantalla en la cual está toda nuestra vida y todos nosotros. Bueno, hay unos interesantes complementarios que yo quisiera señalar, porque tienen que ver con unas preguntas que se hizo hace poco tiempo el Papa Francisco. Para ser de ustedes, para acudir a una figura que en este caso es religiosa, pero pienso que los interrogantes que plantea son muy interesantes. ¿Cómo garantizar, dice el Papa, la transparencia de los procesos de información? ¿Cómo hacer evidente,
interrogantes son más amplios, no solamente referidos a la inteligencia artificial propiamente dicha. ¿Cómo hacer evidente la autoría de los escritos y rastreables las fuentes, evitando el manto de anonimato? Es uno de los problemas también presentes. ¿Cómo poner de manifiesto si una imagen o un video retratan un acontecimiento o lo simulan? ¿Cómo evitar que las fuentes se reduzcan a un pensamiento único, elaborado algorítmicamente? ¿Cómo fomentar, en cambio, un entorno que preserve el pluralismo y represente la complejidad de la realidad? Este es el reto, el verdadero reto. ¿Cómo hacer sostenible esta herramienta potente, costosa y de alto consumo energético? No digamos ya ante toda la problemática de la sustentabilidad. ¿Cómo hacerla asequible también a los países en desarrollo, a todo el mundo? Porque si solo está asequible a unos cuantos, entonces estamos favoreciendo otra vez la tiranía de los pocos, ¿no?, sobre los muchos. ¿Qué criterios podemos utilizar? Yo diría unos criterios muy claros, que son 6, a mi entender, aplicables a cualquier uso de la tecnología. Favorecer e integrarse con los actos humanos. La tecnología se tiene que integrar en el acto humano, no al revés. No es el acto humano que se integra en la tecnología. Tiene que realizarse siempre el uso de la tecnología y la inteligencia artificial tiene que estar siempre en un contexto humano adecuado. Obviamente, la inteligencia artificial, el uso de la inteligencia artificial nunca podrá evitar las imperfecciones inherentes al accionar humano. Por tanto, tenemos que considerar las repercusiones y consecuencias que tendrá su uso en las distintas áreas de la vida humana y obrar en consecuencia. Debe adecuarse al verdadero fin que se pretende y no a otros fines distintos, y debe respetar en todo momento la dignidad del ser humano. Pienso que esta es la idea principal que debe orientar nuestra acción. Y para terminar, en este debate que debemos realizar de alguna manera en este foro, esta frase de Ortega y Gasset, este texto que siempre me ha orientado, por lo menos a mí, a lo largo de estos años. Ortega y Gasset decía en un libro sobre la meditación de la técnica, precisamente ya a comienzo del siglo XX, que la pretensión de la técnica es cambiar el mundo en el que habitamos para humanizarlo. Pero no tendría sentido que la técnica, en lugar de reformar la naturaleza para adaptarla a los deseos humanos, reformara al ser humano hasta su completa transformación para adaptarlo a los distintos entornos en que queramos o nos veamos obligados a vivir en el futuro. Ahí daríamos paso al poshumanismo, no al transhumanismo, sino al poshumanismo. Gracias.